Bueno, y a partir de la lluvia del viernes 7 y la posterior inundación, en las conversaciones ayer mismo, cuando lo hacíamos con el ingeniero Horacio Varela, la referencia a lo ocurrido en la ciudad de La Plata, de cómo allí se habían abordado, qué pasó después de la inundación, es algo recurrente. Pablo Morosi es periodista, licenciado en Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, docente de periodismo también en universidades de La Plata y Quilmes particularmente, ha trabajado en diversos medios y tiene varios libros, entre ellos Genealogía de una tragedia, que editó en 2018 en coautoría con Pablo Romanazzi, una investigación sobre las responsabilidades de la tragedia desde la fundación de la ciudad de La Plata hasta la actualidad. Y está en comunicación para charlar un rato al respecto. Pablo, muchísimas gracias por la conexión y la charla en este momento tan particular de nuestra ciudad que permanentemente nos trae imágenes de lo que vimos en 2013, de lo que les tocó vivir a ustedes. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Mauro. ¿Cómo andan? Muy bien. Eh, Bueno, en principio, sí, perdón. no, no, sí, en relación a ese comentario que vos hacés, evidentemente después de haber atravesado una situación como la que vivió La Plata en 2013, todos los que habitamos esta ciudad, cada vez que se produce un hecho similar o que tiene una afectación sobre la población como el que ocurrió en Bahía Blanca, tenemos una sensibilidad particular y empezamos a observar cosas que son iguales o son diferentes, pero que en algunos casos encontramos patrones comunes, que generalmente, y el más grave de todos, es la falta de previsión respecto de una serie de cuestiones que deben hacerse obligatoriamente cuando no llueve. Antes de meternos en ese punto, me gustaría preguntarte desde lo social, como comunidad, ¿cómo fueron los tiempos posteriores a la inundación? ¿Cómo se sale, cómo se procesa, ¿no? Un episodio como este, desde la salud mental, digamos, bueno, es Ujú. mucha la incertidumbre, los tiempos son particulares, la atención de la emergencia. Y de alguna manera, si bien tenemos la referencia del temporal de viento, sobre todo de diciembre de 2023, e incluso inundaciones en nuestra ciudad, en ese caso más lejanas en el tiempo, no deja de ser algo nuevo para nosotros y nosotras. ¿Qué nos puedes contar en ese sentido? Sí, el efecto sobre la población es enorme, digamos, es enorme, porque es muy difícil atender a todos, eh, y queda como un resabio en mucha gente cada vez que se anuncia una tormenta, cada vez que se da una alerta. Hay mucha gente que termina, digamos, o mantiene esta situación de zozobra, de angustia, aún pasado el tiempo, digamos, ¿no? Porque las cosas, esas situaciones de desamparo, en la cual uno puede ver imágenes de vecinos subidos a los techos, de vecinos ayudándose con una soga o como podían, es muy difícil de quitar de la cabeza y de la sensibilidad de las personas. Y estos son imágenes que uno ve repetirse en distintos lugares donde ocurren este tipo de hechos. Evidentemente, vos mencionás los antecedentes en Bahía Blanca o pocos antecedentes en Bahía Blanca. La situación de La Plata es diferente porque La Plata es una ciudad que desde su origen fue instaurada por su particular forma de nacimiento en un lugar vulnerable, muy cerca del Río de la Plata, en un lugar donde no hay pendiente, en donde cuando hay una sobrecarga de lluvia, el agua le cuesta salir, y porque además geomorfológicamente está atravesada por una especie de elevaciones que son perpendiculares al escurrimiento normal, lo cual lo que hace es que el agua choca contra esas elevaciones y se queda o vuelve para atrás, digamos. Esa es la realidad particular de la ciudad de La Plata,
que justamente en el libro que vos hacía mención, lo que nosotros hicimos fue ir para atrás a encontrarnos con las lluvias anteriores, los registros mayores que había, que por suerte en La Plata había un observatorio desde 1911 que tomaba los registros de lluvia. Con esos registros tomados del observatorio, nos fuimos a una hemeroteca a ver qué pasaba, qué decían los diarios de los días siguientes, y así hicimos un poco ese relevamiento. Y la verdad que nos asombramos en esto, digamos, cada vez que llovía, nosotros tomamos como un registro de una lluvia de mediana para grave a partir de los 100 milímetros y fuimos a ver todos esos eventos, que eran más o menos como 30 o 30 y pico. Y en todos los casos siempre se inundaban los mismos barrios, siempre se inundaban y siempre se encontraba con que el Estado no había podido organizar los dispositivos para digamos, qué sé yo, es tragicómico, pero en un diario nos encontramos, no sé, en 1930, la crónica de que había llovido, había 2 o 3 barrios que estaban muy mal, y como no había otros recursos, las autoridades habían ido a pedirle al concesionario de los botes del lago del Bosque que les prestaran esos botes para poder ir a buscar a la gente que estaba aislada en sus casas, digamos, ¿no? Eso te puede pasar una vez, digamos, pero no te puede pasar 80 años después no tener ni un gomón, ¿me entendés? Eso quiere decir, porque en el medio hubo otras Claro, inundaciones. bueno, ustedes hablan de un concepto que entiendo hasta ahora tampoco se termina de asumir por parte de las autoridades y que probablemente lo tengamos que pensar para Bahía Blanca también, de La Plata, ciudad inundable, ¿no? Digamos, a partir de ahí, asumirlo y empezar a prevenir, pensar obras, otro tipo de intervenciones, justamente ante esta evidencia de que estos eventos se van a seguir repitiendo, ¿no? Sí, yo creo que, yo insisto en la particularidad de La Plata, pero Ujú. a ese fenómeno o a esa situación de base o esa falla de base, ese déficit de base de la ciudad de La Plata, hay que sumarle la situación de las nuevas reiteraciones de un tipo de tormenta que genera una intensidad muy grande en un corto tiempo, y esto ya no importa cuál es la condición de base de cada ciudad, digamos. Esto, si te caen 300 milímetros en 2, 3, 4 horas, no hay manera de que eso escurra, digamos. Llega un momento, el ingeniero Romanazzi, que es con quien yo trabajé en ese libro, que es uno de los especialistas que había advertido en La Plata que digamos, el desarrollo de la ciudad iba para cualquier lado y había riesgo de que ocurriera una cosa así. Él dice una cosa muy práctica, dice, vos si se larga a llover intensamente, mirá el reloj y si pasan 20 minutos que esa lluvia no cede, ya está, ahí va a haber inundación. En el lugar en el que estés, en tu jardín, en tu patio, en donde sea, ya el suelo no toma más el líquido y entonces ese líquido empieza a circular por la superficie. Esto es lo que genera este tipo de lluvias convectivas, digamos, que se concentran en un determinado lugar. Lo hemos visto también en los últimos tiempos, como por ahí hay barrios en donde vos decís, uy, llovió un montón, y de repente 20 kilómetros más allá no llovió o había sol. Son fenómenos del clima digamos, que hay que analizar, hay que estudiar y hay que tomar medidas para trabajar sobre esas cuestiones. Y la principal medida para trabajar con esto es la preparación de la población. ¿Por qué? Porque una inundación te puede llevar todos digamos, los bienes materiales, puede arruinar tu casa, puede arruinar tu auto, eh, pero lo único que salva vidas es la posibilidad de que vos tengas los elementos necesarios para saber qué hacer frente a una alerta. Me tengo que quedar acá, me van a venir a buscar, tengo que ir a un lugar seguro, me van a evacuar, no me van a evacuar. En la cuadra de mi casa hay
personas discapacitadas, ¿quién las va a ayudar? O ancianos, ¿cómo van a salir el hogar de ancianos que está a la vuelta de mi casa, digamos, si es una zona crítica o viene una tormenta crítica? Todas esas cosas que no son grandes millones de las grandes obras, sino es laburo político, digamos, ¿no? Es ir a los barrios, es interactuar con la gente, es conocer su experiencia y al mismo tiempo llevar la experiencia de los investigadores, de los que estudian, de los que hacen modelos, de las lluvias y que saben perfectamente cómo se va a comportar el agua una vez que cayó. Lo que no pueden saber es cuánto va a llover, pero sí pueden saber qué va a ser el agua. La otra vez miraba una imagen de Bahía Blanca que se viralizó mucho de una persona no vidente que caminaba agarrado de una pared y daba la vuelta y daba la vuelta y como que estaba perdida. Y se generó una discusión en las redes respecto de oh, qué hay que hacer, ¿hay que filmarlo o hay que salir a buscarlo para ayudarlo? Bueno, yo les digo, acá en La Plata, en la inundación de La Plata en 2013 tenemos un caso paradigmático en donde un abuelo estaba al cuidado, La Plata, la inundación ocurrió un día feriado, estaba cuidando a su nieto, su madre vivía a 2 cuadras del lugar y cuando se largó a llover, no podían salir, se inundó todo, se hizo de noche y el nene se sentía mal, quería ir con la mamá. En un momento en que la tormenta amainó la lluvia, pero estaba todo inundado, el abuelo evaluó de que era momento de salir y llevarlo. ¿Qué pasa? El tipo no pudo, no tenía los elementos, las herramientas para entender que esa agua no bien pisó la vereda, lo arrastraba y lo arrastró y ese señor se murió. Y al chico lo salvó alguien que lo agarró de la mano desde arriba de un árbol y le salvó la vida. Pero digo, muchas veces todo ese conocimiento que es necesario trasladar a la población, que la población tiene que tener, es fundamental para salvar las vidas. Frente a fenómenos de la naturaleza que no podemos dominar de otra manera, digamos, ¿no? Pero para mí ese es un tema clave, digamos. Ahí veía, bueno, que vos citabas en la nota que publicaste en La Nación, una página web del municipio donde presentan un relevamiento barrio por barrio, qué características tienen y también esto de, bueno, por dónde evacuar, si hay algún lugar seguro, ¿no? ¿Eso quedó en una página web o es algo que se trabaja territorialmente? Bueno, eso, digamos, una vez que se produjo la inundación, lo que pasó en los barrios de La Plata fue que se armaron asambleas de vecinos afectados. Obviamente los más afectados eran los que estaban más activos. Y existen al día de hoy las asambleas de inundados e incluso existe una que coordina todas las asambleas de inundados de La Plata. Esas personas fueron las que presionaron y presionaron durante años para que se trabajara en un plan de remediación del riesgo por inundaciones. En el momento en el que ocurrió la inundación, hasta el 2015, que se mantenía el mismo gobierno, ese gobierno lo único que hizo fue tratar de gestionar obras, digamos, ¿no? Porque era muy significativo o simbólico el hecho de que el desborde del arroyo del Gato, que es el principal cauce que atraviesa la ciudad de La Plata, le faltaban obras, habían sido licitadas y no se habían hecho, bueno, se conocieron una cantidad de cosas respecto de previsiones que pudieron haberse tomado y que no se concretaron. Finalmente, en la siguiente gestión, que es de otro color político, al principio estaba el peronismo, después vino el Cambiemos, asumen decirle, bueno, a ver, vamos a hacer un plan de remediación y contratan a la Universidad Nacional de La Plata para que haga ese informe. La Universidad Nacional de La Plata pone toda su materia gris en ese trabajo. Intervienen 12 facultades diferentes, o sea, con especialistas de diferentes conocimientos, no solamente ingenieros hidráulicos, sino sociólogos, comunicadores, bueno, una cantidad de arquitectos, etcétera, etcétera. 73 investigadores en total,
hacen durante 2 años, investigan barrio por barrio, esto que yo te decía de saber cuál es el lugar más alto de este barrio, cómo va a afectar el cauce del arroyo que pasa por mi barrio, si hay una inundación, cómo afectó en el 2013, e incluso hicieron modelaciones con una cantidad de lluvia impresionante. En 2013 cayeron 400 casi, la hicieron con 500 para, digamos, tener un registro mucho mayor. Y bueno, después de 2 años, eso empezó en el año 2018, empezó a principios de 2018, a fines de 2019 estaba listo ese trabajo. Ese trabajo fue a un cajón durante ese mismo gobierno que fue reelecto. Eh, Ahora, faltaba para terminar ese trabajo una bajada, si querés, de experiencia piloto a un barrio o a varios barrios para decir, bueno, a ver, le bajamos esta información, interactuamos con la comunidad. Bueno, eso no se hizo nunca. Y ahora cambió el gobierno, volvió el peronismo y ese plan, el plan RRI, Plan de Remediación del Riesgo de Inundación, sigue en un cajón increíblemente. Si vos hoy le decís a una persona de La Plata eh, qué tiene que hacer frente a una inundación, no lo sabe. Y puso al servicio el municipio puso al servicio, digamos, contrató a la universidad. La universidad trabajó y todo ese trabajo está en un cajón. Entonces, esas cosas tienen que servir como ejemplo para que no sigan ocurriendo, para que no pasen en Bahía Blanca. Digamos, estoy seguro que la Universidad de Bahía Blanca, y de hecho he leído, tenía gente que venía advirtiendo estas cosas, que estudia, que conoce. Por lo tanto, seguramente va a surgir la idea de generar un plan de remediación. Y ojalá se lleve a la práctica, digamos, porque la verdad que hacer una inversión, hacer trabajar a la gente y después que no se aplique, Claro. es Sí, sí, increíble. no sé si no quedó claro, pero claramente estaba recontranunciado, digamos, es muy, eh, hay mucha similitud respecto a lo que ustedes cuentan de las advertencias que había habido en La Plata por parte de técnicos, más allá de la reconstrucción histórica que han elaborado. Aquí también, digamos, de la mano del otro gran problema de la ciudad, que es la falta de abastecimiento de agua potable, se señalaban una serie de obras que también hacían al control de cómo iba bajando el agua de la cuenca Antapostá. Otras similitudes que vemos tienen que ver con la pérdida de permeabilidad a partir del desarrollo urbano, falta de planificación, ocupación también de las márgenes del arroyo. Aquí un entubado, por ejemplo, dentro de esas obras que claramente ha limitado, bueno, y ante esta lluvia excepcional, por supuesto que vio muy sobrepasado. ¿De qué manera se intervino allá en ese sentido? ¿Cómo afectó la inundación algún tipo de replanteo de los códigos urbanos o siguió todo sin cambios? No, sin lugar a dudas, la previa a la inundación fue un festival de emprendimientos inmobiliarios, básicamente dentro del casco urbano, que cementaron todo lo poco que quedaba, digamos, de permeable. eh, Increíblemente, porque digo, es una inversión que llama la atención en La Plata, porque hay un montón de edificios, en su gran mayoría vacíos, digamos, ¿no? O sea, alguien hizo un negocio, pero no necesariamente eso sirvió para que la gente viviera mejor o estuviera. este, y posterior a la inundación, eh, el código es como un elemento que nadie quiere tocar, digamos, porque el gran problema es que las dirigencias políticas toman como guiones que pareciera que sirven
todos para cualquier ciudad, y eso no es así, digamos, ¿no? La dirigencia política tendría que tener una formación específica y hacer hincapié en las particularidades de cada ciudad para poder desarrollar cualquier política, digamos, ¿no? No es lo mismo, no es igual que pongamos los palitos amarillos en Capital o en La Plata o en Bahía Blanca, digamos. O sea, tiene que tener un sentido eso. Hay una historia que tiene que ser conocida y que tiene que ser aprovechada, los atributos de cada ciudad, las condiciones, si la ciudad tiene puerto, si no tiene puerto, bueno, lo que fuera. Y a mí me parece que la política se ha transformado como en una cosa en donde lo único que importa es cómo yo voy pasando de un estadio al otro, pero no en el medio no me ocupo de lo que realmente tengo que ocuparme, que es hacer las cosas para que la gente viva mejor, digamos, ¿no? Una vez que a mí me eligen en un puesto, en lugar de trabajar para cumplir todo lo que dije que iba a hacer, estoy solamente pensando en cuál es mi próximo destino y trabajo únicamente con eso, digamos, ¿no? Así quedan un montón de cuestiones pendientes, van quedando, y al mismo tiempo eso impide la formación específica del dirigente para poder realmente resolver, digamos, el discurso de la política viene a resolver, sí, bárbaro, genial, pero hay que hacerlo, digamos, hay que resolverle las cosas a la gente. Hay una estadística que es muy interesante y dice que frente a cada una de estas catástrofes, cuando no hay previsión, mejor dicho, cuando hay previsión, uno podría ahorrar 7 veces lo que va a gastar en reparar la Claro. ciudad. Ujú. Entonces vos decís, hay que hacer eso, digamos, porque encima es eso, ahora vamos a gastar un montón de plata más allá de la solidaridad que es fantástica de este país, ahora vamos a gastar un montón de plata más, eh, y quién sabe si realmente vamos a hacer las cosas que se necesitan, digamos, ¿no? Y vuelvo sobre el punto este de la preparación de la población, porque eso no es oneroso, eso es ponerse a laburar en los Laburo barrios. concreto, claro. ¿Me entendés? No es un acuerdo con una empresa, una licitación y qué sé yo. Que eso también hay que hacerlo, obviamente, pero digamos, la política tiene que ponerse en algún momento las pilas con esto porque es un fenómeno que lo vemos además no solo en Argentina. Mañana vamos a ver una inundación en algún otro lado del planeta, no prevista, digamos, no, o sorpresiva. Entonces, el punto es, fíjate otra cosa que es muy interesante. En Valencia, cuando se produjo la inundación el año pasado, ellos tenían todo, tenían el plan de remediación, tenían logística, tenían, o sea, elementos suficientes. ¿Y qué pasó? Cuando se dio el alerta, la población no acató el alerta. Empezando por el alcalde, que se lo vio en las redes sociales almorzando y después tomándose la tarde. Entonces, ojo, porque por ahí desarrollás todas estas cosas y tienen un efecto o no tienen efecto porque, bueno, sobre todo eso también hay que trabajar y todos esos ejemplos hay que tomarlos para aprender, porque evidentemente en Valencia algo pasó que esos alertas, porque aparte en el caso de Valencia es un fenómeno recurrente, todos los años ellos tienen esa riada o esa situación, digamos, de desborde. Con lo cual, menos justificativo todavía de no prestarle atención teniendo justamente todos los dispositivos prontos, ¿no?
Claro. Sí, sí, es un trabajo, uno imagina bien complejo, ¿no? Acá mismo lo vivimos esta semana, tuvimos la inundación y arrancamos con una alerta amarilla ante una eventual precipitación que no prometía gran cosa, pero en en una ciudad que tenía buena parte de su territorio cubierto de basura, con los desagües y buena parte de la infraestructura destruida, bueno, uno no sabía qué consecuencias podía tener y eso obligó a la suspensión de ciertas actividades a partir de las 2 de la tarde. Y el comentario, las discusiones, por supuesto, estaban de sectores comerciales que, con, completamente entendible, ¿no? Digamos, de la afectación económica que habían tenido y demás, rezongando por la indicación de prevenir, de no moverse, de no, que no esté vigente el transporte y demás. Y así, bueno, podemos recurrir también para atrás. Bueno, hay una parte importante que nos toca también como comunidad para reflexionar en ese sentido. Pablo, te agradecemos la charla, te dejamos si querés el cierre, lo que te parezca interesante que podamos tener en cuenta de aquí en más para ver cómo repensamos una ciudad después de la inundación en base a la experiencia de todos estos años que tienen allí vigente esta preocupación en La Plata. Sí, lo principal es pensar en que las ciudades actualmente tienen que ser adaptables, tienen que tener la capacidad de poder adaptarse a estos cambios o estas condiciones más críticas del clima, este, y que fundamentalmente para salvar las vidas, para permitir preservar las vidas, lo principal es que haya una organización previa y un conocimiento previo de todos los vecinos de qué es lo que tiene que pasar si todo se ve desbordado o estamos frente a una situación de la naturaleza que no se puede, que las obras hidráulicas o que la mano del hombre en el urbanismo puede detener, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, frente a esa situación de catástrofe, lo principal es salvar las vidas. Este, y al mismo tiempo, esa organización es la que te permite saber si viene una alerta de tal o cual color y qué sé yo. Bueno, llevo el auto a lo de mi primo que está en un lugar donde, y no lo pierdo el auto, digamos. O sea, este, por ahí alguien me dirá, no, bueno, pero lo va a pagar el seguro, sí, pero son toda una serie de contratiempos, ni hablar de algo que para mí es por ahí lo más doloroso, fuera de lo que son las víctimas de personas, digamos, la pérdida de personas, que es perder la memoria, las imágenes, la historia de ese álbum de fotos o de un casamiento, de un bautismo, de no sé, que no se recupera más. Eso es un golpe tremendo a la memoria de una comunidad. Eh, y bueno, eso no tiene solución tampoco, digamos, ¿no? Porque perder un documento lo hace de vuelta, pero Sí. eh, eso otro, ese instante que vos tenías atrapado, que habías cuidado, que tenías colgado y lo perdiste, es tremendo. Gracias, Pablo, que tengas buen día. Hasta luego, gracias a ustedes.